120 días. Se va a considerar una anemia hemolítica aquella en la cual el periodo de vida de los eritrocitos sea menor de este tiempo y que la médula ósea no sea capaz de reemplazar los hematíes, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque hay una hemólisis. La anemia que vamos a estar presentando aquí es por hemólisis y lo que sigue es bien importante, que son las triadas. Básicamente existen dos triadas para poder diagnosticar esta enfermedad, que es la triada aguda y la triada crónica. Básicamente, ¿por qué? Porque la anemia hemolítica se suele clasificar en dos tipos: aguda, que es de rápida incidencia, y crónica, que lleva un periodo muchísimo más largo, incluso de meses o años. Estos son los 4 síntomas cardinales. El primero de ellos es la ictericia. Esto es un síntoma de hemólisis, principalmente, ¿por qué? Porque la hemoglobina, al ser degradada, pasa a ser bilirrubina. La bilirrubina va a generar este pigmento amarillo que nos va a dar el color de la ictericia. Después sigue la anemia. Básicamente, al nosotros hacer la lisis de los eritrocitos, vamos a tener un problema de anemia porque no vamos a tener suficiente carga de hemoglobina, lo cual es pues, una definición de anemia. Y aquí viene la diferencia principal. Cuando hablamos de una anemia hemolítica aguda, vamos a tener esto, que son reticulocitos. Los reticulocitos, para aquellos que no lo recuerden bien, en la serie roja hablamos de que los eritrocitos, antes de salir a circulación, se presentan como reticulocitos, que vienen siendo formas inmaduras del eritrocito, que aún tienen una carga nuclear, incluso tienen un poquito de material genético. Y como lo ven aquí, déjenme les pongo con un puntero láser, esto que ven aquí, que están señalados, son partes de lo que viene siendo el material genético que aún no se descompone y son básicamente eritrocitos no maduros que la médula ósea, debido al proceso rápido que ocupa para generar células rojas, empieza a sacar de la médula ósea lo más rápido posible. Y por último, siendo la triada crónica, vamos a tener la visceromegalia. Principalmente se va a dar la esplenomegalia, que es el aumento del tamaño del vaso. Y también puede darse el aumento del tamaño del hígado. Esto debido en gran medida a que van a existir muchos procesos en los cuales las células rojas van a ser destruidas en estos sitios. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué otros síntomas podemos tener y presentar? Estos, si bien no son los más clásicos, sí se pueden llegar a presentar y hay que hablar de ellos. Como ya les mencioné, la bilirrubina indirecta elevada. La bilirrubina indirecta va a ser referencia, como ya lo dijimos, a la hemoglobina que ha sido destruida y pues la misma que se va a dar de forma liberada en el plasma, y esto se va a llamar como bilirrubina no conjugada, porque si recuerdan, se tiene que conjugar en el hígado. Ahora bien, LDH y TGO. La TGO viene siendo básicamente una transaminasa la cual es nos va a indicar inflamación, principalmente hepática, lo cual básicamente va a hacer referencia a que hay un proceso de destrucción del hígado, principalmente por la alta carga de hemoglobina que va a estar recaptando debido a la hemólisis de los eritrocitos. Y luego tenemos la LDH o lactato deshidrogenasa, que básicamente viene a ser, ahora sí que, una sustancia la cual nos va a hablar acerca de daño tisular, ¿sí? Básicamente, cualquier organismo, puede ser corazón, pulmón, músculo, al tener un daño nos va a dar deshidrogenasa láctica. De entrada, hay que recordar que la sangre pues, es el único tejido líquido del cuerpo y su destrucción también se va a aumentar con la deshidrogenasa láctica, aunque no son específicas, hay muchas cosas que lo pueden aumentar. Luego tenemos la haptoglobina y la hemopexina disminuidas. Básicamente estas dos son proteínas en circulación que se van a acoplar a la hemoglobina y van a ser un conjunto, ¿sí? Entonces, cuando tenemos destrucción de los eritrocitos y se libera la hemoglobina, la haptoglobina y la hemopexina se van a unir a la hemoglobina, por lo cual sus niveles en plasma van a disminuir porque van a estar juntándose con la hemoglobina. Entonces, se puede llegar a presentar que estén bajos, pero esto siempre y cuando hay una destrucción del 10 al 15% de todos los hematíes del organismo, es cuando se va a empezar a ver esto de forma aguda y bastante importante. Luego tenemos la policromatofilia. La policromatofilia viene a hablar acerca de que son células eritroides y de la serie roja que no, ¿cómo decirlo? Pues que no alcanzan a madurar ni siquiera a la etapa de reticulocitos, sino que llegan a tener todavía material de ARN disperso en todo su organismo y en todo su tamaño, por lo cual se suelen pintar más, suelen ser más azules al momento de hacer el frotis sanguíneo y hacer la tinción, y esto quiere decir que nuestra médula ósea se encuentra en un estrés muy elevado y que está intentando hacer una replicación celular demasiado elevada,
llegando incluso al fallo y evitando todavía pues tener esto, ¿no? También tenemos el punteado basófilo, que esto es igual, son básicamente de agregados de ribosomas que se incluyen en los eritrocitos que no son maduros todavía, y esto habla de una falla en médula ósea que se relaciona con un mal trabajo debido al exceso de trabajo y producción de eritrocitos debido a la hemólisis. Y luego tenemos los normoblastos, que al igual que los reticulocitos son células previas a los eritrocitos, pero todavía un poquito más alejadas. Y estas también, si llegamos a esta etapa a encontrar cualquiera de estas tres, estamos hablando de que nuestra médula ósea está súper afectada, y no siempre tiene que haber, no son indicativos principales de la anemia hemolítica, sino que también se pueden presentar en intoxicaciones con plomo, en leucemias, en fallas de la médula ósea por alguna otra cosa, etcétera, ¿sí? Pero que lo tengan en cuenta que estos 6 también pueden ser características de la anemia hemolítica. Bueno, esta parte de aquí es sumamente importante y es la base de casi toda la presentación del día de hoy. Entonces, las anemias hemolíticas las vamos a dividir en dos, que van a ser las congénitas o intravasculares, que básicamente aquí lo que va a pasar es que se va a estar destruyendo dentro del vaso sanguíneo el eritrocito. ¿Y por qué va a ser? Pues bueno, tenemos las membranopatías, básicamente son afecciones de la membrana eritrocitaria. Entre ellas tenemos la esferocitis hereditaria, que básicamente es una enfermedad que se presenta en un 75% de forma autosómica y que tiene una mutación en la espectrina. La espectrina es una proteína del citoesqueleto y de básicamente pues de la estructura celular del eritrocito, que le va a permitir dar su forma bicóncava. En caso de que esta espectrina, que también se puede ver afectada a la anquirina, que es otra proteína que le da esa forma, si se encuentran afectadas va a ser que el eritrocito se encuentre de forma esférica, de ahí su nombre, lo cual va a generar un problema de fragilidad, que no pueda absorber suficiente oxígeno y que no pueda pasar por ciertos vasos sanguíneos, por lo cual se va a destruir de forma interna. ¿Qué pasó, Catherine? Ok. Entonces va a haber este problema y se puede presentar también. Esto se va a dar principalmente, se va a diagnosticar con un proceso que se llama fragilidad osmótica. Básicamente se les pone diferentes cargas osmóticas y los eritrocitos tienden a reventar de forma más fácil. Después tenemos las enzimopatías, que son enfermedades como tal de la enzima y de los procesos bioquímicos de la célula. Entre ellos tenemos el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la cual viene a ser, pues ahora sí que una enzima que se liga sobre todo al gen X, por lo cual se suele ver mayor afectación en hombres y se afecta bastante en las razas negras. Esto va a generar una hemólisis aguda bastante rápida y se relaciona sobre todo en enfermedades que generen fiebre y que generen complicaciones, básicamente, o que generen, perdón, estrés oxidativo o que se presenten con oxidates, como lo suelen ser ciertos salicilatos, las sulfonamidas, incluso el comer habas de forma excesiva puede llegar a que nuestros pacientes tengan una hemólisis y pues tengan este problema, ¿sí? Esto sobre todo porque no pueden hacer una conjugación de estos componentes. Es un poquito más rara que la pasada, pero también es importante que la sepan y es la más importante de este tipo. Luego tenemos las hemoglobinopatías, que son afecciones de la hemoglobina. Las más importantes y de las cuales van a hablar mis compañeras, que son las talasemias, de esas no les voy a hablar nada. Y luego tenemos la anemia falciforme, que como tal es una anemia, bueno, se llama falciforme o drepanocítica. Esta básicamente habla de que los glóbulos rojos están en forma de os o pues en forma elíptica, parecida así. Y pues básicamente lo que hacen aquí es debido a que a su forma van a generar obstrucciones en la microvasculatura, generando microaneurismas y microinfartos. También va a generar una alteración en el intercambio de oxígeno, lo cual va a condicionar hipoxia y va a generar una gran cantidad de patología, desde dolor puntual hasta dolor muy, pues ahora sí que por neuropatías y todas estas cuestiones, ¿no? Y también se relaciona con una alteración de los electrolitos, sobre todo potasio y calcio. Ahora bien, vamos a hablar acerca de las anemias adquiridas o extravasculares. De este tipo, la más importante y de las que sí les voy a hablar más a detalle a continuación es de la anemia autoinmune por IgG e IgM. Estas básicamente están ligadas a la herencia y sobre todo llegan a afectarse directamente. O sea, básicamente se van a generar inmunoglobulinas que ataquen directamente al glóbulo rojo, destruyéndolo. Y dentro de este tipo también existen las que son relacionadas con medicamentos. De aquí básicamente decimos que, y es por la razón que preguntamos que si es alérgico a la penicilina o algún otro medicamento, debido sobre todo a esta enfermedad. Infecciosas.
Va a haber muchos parásitos y bacterias, e incluso virus que llegan a destruir ciertas células rojas. Entre ellas las más comunes vienen siendo la bartelosis, la malaria y la babeosis. ¿Sí? Son infecciones un poquito raras, pero suelen llegar a dar esta clase de anemia. Luego tenemos las mecánicas, que estas básicamente se van a derivar y las principales son las prótesis valvulares. Se van a presentar sobre todo en pacientes ancianos o que tengan defectos cardíacos y que ocupen un reemplazo valvular. Sobre todo esto de aquí, al no tener una función igual a la que llega a tener una válvula humana, suele generar un estancamiento y un flujo anormal, lo que suele condicionar una coagulación y un proceso de ruptura. Luego tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta es una enfermedad rarísima, pero sí es importante que la conozcan. Si bien suele afectar 2.2 personas por cada millón de habitantes, es una cosa muy rara. Lo que aquí pasa, básicamente, es que las proteínas que están en la membrana de la superficie del eritrocito van a ser anormales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema autoinmune no reconoce al eritrocito como algo propio y lo empieza a rechazar y lo empieza a destruir. Entonces, esto suele condicionar que el eritrocito se destruya dentro de la misma circulación sanguínea. Si recuerdan, todas estas de acá pues son destruidas de forma extravascular. Esta es la única adquirida y se suele presentar como mutación espontánea del gen PIG-A y suele relacionarse como la única que es adquirida intravascular, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Es muy rara, pero que la conozcan. Bueno, ahora bien, hay que hablar acerca de lo extravascular y lo intravascular, ¿sí? De aquí viene una importancia y la fisiopatología de la ictericia, y de acá viene todo lo demás que ahorita les voy explicando. Esto que tenemos aquí va a ser el vaso, ¿sí? Esta celulita de acá es un macrófago. Básicamente, lo que pasa aquí es que el macrófago va a romper al eritrocito y lo va a dividir en 3 grandes componentes, como podemos ver. Lo que nos importa a nosotros va a ser básicamente poder llegar al punto de lo que viene siendo la protoporfirina. La protoporfirina va a ser un proceso de va a ser un desecho, el cual va a pasar a bilirrubina indirecta o no conjugada. La misma se va a liberar a circulación y es por eso que se va a encontrar la ictericia. Después, ¿qué va a pasar con esta? Se va a llegar al hígado y se va a conjugar. Al momento de ser conjugada, se va a conjugar y se va a emitir por la bilis, en lo cual va a llegar que se genere su liberación a través del duodeno, lo cual va a llegar que se termine llevando hacia el sistema gastrointestinal. Y sobre todo aquí es donde se va a llegar a un proceso bien interesante que se va a generar por medio de las bacterias de la colonia bacteriana de todo el intestino, va a generar un proceso en el cual va a cambiar y se va a hacer lo que viene siendo la estercobilina. El estercobilinógeno, perdón, que es lo que le va a dar color a las heces humanas. Por eso cuando hay cálculos y no se puede secretar la bilis, suele generarse la colia porque el colorante de la heces fecal no se está liberando. Y también una parte de esa misma se va a liberar y se va a llevar hacia la excreción por riñón, la cual va a generar lo que viene siendo el urobilinógeno, que va a generar el color amarillo de la orina. ¿Sí? De aquí es la patología y de aquí viene la ictericia. Entonces, ¿qué también pasa cuando tenemos de forma intravascular? Pues bueno, el eritrocito se va a romper y se va a generar la hemoglobina, la cual, como ya dijimos, se va a pasar a hemoglobina no conjugada, y esta de aquí directamente, la es que no lo alcanzo a ver. Sí, la hemoglobina como tal, esta se va a llevar y se va a tirar directamente por riñón. Este tirar la hemoglobina directamente por riñón va a condicionar que estemos generando una hemoglobinuria. La hemoglobinuria va a generar un proceso patológico que se llama coluria, que viene siendo el color oscuro en la orina. Y esta de aquí, la coluria, es el signo principal y el cardinal de que se está viendo hemólisis de forma intravascular. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tenemos las afecciones de forma intravascular, estamos hablando de que es un proceso sumamente patológico y sumamente complicado, porque suelen ser de forma más aguda, más agresivas, e incluso suele condicionar que el paciente puede llegar a tener una falla renal, y de una falla renal puede llegar a desencadenar lo siguiente, que son la severidad. ¿Cómo vamos a saber que un paciente tiene una anemia hemolítica severa? De entrada, porque va a tener una inestabilidad, que es una falla orgánica,
que es lo que ya les expliqué hace rato. Básicamente empieza a fallar el riñón y empieza a haber un acúmulo de sustancias que no queremos tener dentro del organismo y empieza a fallar de forma retrógrada el riñón, el hígado y todas estas cuestiones que condicionan una falla orgánica que en algunos casos puede desencadenar en la muerte. Ahora bien, ¿qué pasa también si tenemos esa condición? Pues nos puede hablar de que está un sangrado activo. ¿Y esto qué condiciona? Pues que tengamos una anemia severa. En casos de que nuestra hemoglobina se encuentre por debajo de 7 gramos por decilitro, estaríamos hablando de que tenemos una anemia severa y en este caso ocupamos transfundir de forma obligatoria un paquete globular para poder sopesar este sangrado. Y hay que checar de dónde está sangrando, porque puede haber microvasculatura o de cualquier otro lugar y no lo estemos viendo. Luego tenemos la trombosis. Es bien interesante porque la hemoglobina suele llegar a alterar al complemento. El complemento es una parte de la inmunología de todo el sistema que tenemos y el complemento va a servir para señalar, básicamente es un aderezo para el sistema inmune, señala qué se tiene que comer. Entonces, si el complemento se activa, va a generar lo siguiente, que se genere una trombosis excesiva. ¿Y esto en qué nos puede llevar? Sobre todo al CID, que es la coagulación intravascular diseminada, que es un proceso súper complicado. El síndrome de HELP, que se presenta en pacientes embarazadas. Tenemos el síndrome SHU y tenemos el PTT, que es la púrpura trombocítica trombótica, que también es súper complicada y suele generar bastante patología. De hecho, estas 4 son súper peligrosas y pueden generar muerte. Y todas estas pues, van a englobarse lo que es la anemia hemolítica microangioblástica, ¿sí? Y también la trombosis se puede presentar en la transfusión. Por eso es importante que al momento de que nosotros hagamos un cambio de paquetes globulares y hagamos transfusiones sanguíneas, chequemos que el paciente no tenga reacciones adversas frente a esta sangre. Ahora bien, tenemos que hablar acerca de la anemia autoinmune, que es la última que les voy a hablar. Para esto tenemos que hablar del test de Coombs. El test de Coombs es un proceso en el cual nosotros vamos a combinar las sangres y los sueros para ver si es que no hay una reacción autoinmune, ya sea del paciente frente al mismo paciente o del paciente frente a otro tipo de sangre. Esto de aquí, si tenemos que una anemia que pensamos que es hemolítica y tenemos un Coombs positivo, estamos hablando directamente de una anemia hemolítica autoinmune y ya es algo de pensarse bastante. Aquí va a haber de 2 tipos. Si se recuerdan, les hablé de las inmunoglobulinas IgG e IgM. Entonces, la IgG, vamos a hablar acerca de anticuerpos, AB, antibodies, calientes. ¿Por qué se llaman calientes? Porque son a la temperatura en la que suelen tener su mayor actividad. ¿Sí? Entre ellos tenemos el síndrome de Evans, que viene siendo relacionado con el lupus, neoplasias, sobre todo las leucemias. También se puede dar por hepatitis, E. coli hemorrágica y salmonela. También los anticuerpos fríos, básicamente también se pueden llamar crioglobulinas. Son bien importantes. ¿Y por qué se les llama crío? Crío es de temperatura fría. Se relaciona sobre todo a que estas van a tener su actividad por debajo de los 20 grados centígrados, se condiciona que es a menor temperatura. ¿Cuáles son los más importantes? ¿Y por qué se va a presentar? Por el Mycoplasma pneumoniae. El Mycoplasma pneumoniae es un agente patógeno que suele generar la neumonía típica más común, o sea, es el agente patógeno más común de la anemia atípica, y también la mononucleosis infecciosa, enfermedad del beso o virus de Epstein-Barr, que también se suele condicionar en pacientes con VIH, y es bien importante esto. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento y por qué hablamos de este? Pues sobre todo porque tenemos que tratar la causa subyacente, y como ya vieron, hay muchísimos, puede ser lupus, puede ser neoplasias, etcétera. Ya va a depender de cada paciente. Corticoides. Los corticoides van a ser un buen tratamiento farmacológico, pero solo frente a la IgG, los anticuerpos calientes. También tenemos la esplenectomía, que es la retiración quirúrgica del vaso, y sí se puede condicionar la mejoría, sobre todo en infantes. Y sobre todo esta patología pues suele afectar a niños, ¿no? Pues es autoinmune y pues no es adquirida. Es adquirida también, pero pues sí se presenta bastante en niños. Tenemos el rituximab. El rituximab es un medicamento que se suele dar bastante en pacientes que tengan complejos autoinmunes, en este caso, y se suele trabajar más sobre todo para los anticuerpos fríos, y es bien interesante trabajarlo porque es algo complicado de conseguir y es algo caro, porque es un medicamento biológico, es una enzima, pero suele tener bastantes respuestas. Y por último tenemos los inmunosupresores. Al igual, si tenemos una exacerbación del sistema inmune, podemos dar un medicamento que reduzca esta exacerbación, que sobre todo van a atacar a los procesos de linfocitos y
aplicar la replicación de los mismos y por lo tanto pues puede llegar a reducirlo. No es la opción de primer tratamiento, pero se puede tratar así. Y también tener en cuenta que la transfusión de paquete globular, como ya lo mencionamos, en pacientes que tengan menos de 7 gramos por decilitro de hemoglobina, son candidatos a recibir transfusiones y para tratar la causa subyacente más adelante. Y sigue talasemias. Entonces, las dejo, chicas. Bueno, como tal, ya Eric nos introdujo un poquito a estas hemoglobinopatías, entonces, pues como tal, las talasemias son trastornos congénitos de las hemoglobinas en las que va a existir una disminución o una ausencia de la síntesis de una de las cadenas de las globinas y la otra cadena va a estar sintetizada de manera normal. Estas enfermedades son de carácter autosómico recesivo, es decir, que se requiere la transmisión pues, de 2 genes alterados para que se pueda desarrollar esta enfermedad, lo que nos va a llevar a una destrucción de los glóbulos rojos y por lo tanto a una anemia de carácter hemolítico. Como tal, pues se puede presentar por 3 grados, si es un trastorno mayor, intermedio o un trastorno menor. De manera general, les voy a comentar lo que puede presentarse en cada uno, pero pues ya dependiendo del tipo de talasemia, nos vamos a enfocar un poquito en cada manifestación clínica. Entonces, el término intermedio, severo, perdón, es un trastorno muy grave en el que puede presentarse una anemia severa y sobre todo se presenta en etapa temprana de la vida, o sea, en los recién nacidos. Esta, en este grado pues se van a requerir transfusiones de sangre de manera muy constante y también tratamiento médico en el caso de que se acompañe con otra patología. Un trastorno intermedio pues va a variar de acuerdo a la clínica del paciente, pero más o menos pues se presenta por anemia leve, anemia moderada y anemia moderadamente grave. Y en el caso de los trastornos menores, simplemente puede pasar por una anemia leve o incluso pasar asintomático y en este caso no se va a requerir transfusión sanguínea. ¿Le puede dar a la siguiente? Ah, En cuanto a la epidemiología, bueno, actualmente aproximadamente un 5% de la población mundial es portador de un gen de hemoglobina potencialmente patológico. Cada año nacen en todo el mundo aproximadamente 300.000 niños con síndromes talasémicos. Se estima que de un 80 a un 90% de personas son portadores de esta enfermedad en todo el mundo, que esto equivale a un 1.5% de la población. ¿Le puedes cambiar, por favor? ¿No cambia? La frecuencia de la... gracias. La frecuencia de la talasemia es variable en las diferentes zonas geográficas y las diferentes modalidades de la patología también se presentan en diferentes distribuciones geográficas. Por ejemplo, en el área mediterránea y en las frecuencias van a variar entre el 1 y el 30% y predomina la beta-talasemia, mientras que en el Oriente Medio y Sudeste de Asia la frecuencia va a variar entre el 5 y el 40% y predomina la alfa-talasemia. Aunque la epidemiología de las diversas formas clínicas sigue siendo poco conocida, se sabe más o menos la distribución. Listo. bueno, primero vamos a introducir un poquito recordando pues esta molécula de hemoglobina que va a ser fundamental en esta patología. Si recordamos, la hemoglobina pues se compone de 4 cadenas de globina y cada una va a estar unida a un grupo hemo. Hay 4 tipos de cadena de globina, que es la alfa, beta, gamma y delta. Y pues la combinación de estas 4 nos van a dar distintos tipos de hemoglobina. La hemoglobina F o hemoglobina fetal pues está compuesta por 2 cadenas de globina alfa y 2 de globina beta. Y pues está en niveles altos en la edad, pues en los niños y en los fetos. La hemoglobina A es la que predomina en el adulto y está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y la hemoglobina A2, que se encuentra aproximadamente en un 2% en sangre, está compuesta por cadenas alfa y cadenas delta.
Como tal, entonces, van a existir dos tipos de hemoglobina, de talasemia, perdón, la alfa-talasemia y beta-talasemia. En el caso de que la enfermedad esté causada por mutaciones en el locus alfa de la hemoglobina, será entonces una mutación directamente en el gen de la globina alfa. Esto entonces va a conducir a una producción deficiente de cadenas de globina alfa y como mecanismo compensatorio pues va a haber un exceso de las cadenas beta o de cadenas similares a beta. Y la talasemia va a ser causada por variantes o mutaciones en el locus beta de la hemoglobina, por lo cual el gen afectado pues va a ser globina beta. Y esto va a producir una producción deficiente de cadenas de globina beta y como compensación pues un exceso de cadenas alfa o de tipo alfa. Entonces, la alfa-talasemia va a ser una patología cuyo defecto primario va a haber producción reducida o ausente de estas cadenas de globinas alfa, que entonces va a constituir una de las fracciones de varios tipos de globina que les mencionaba, la adulta sobre todo, la fetal, pero como pues los valores son muy mínimos, pues va a afectar sobre todo en esta hemoglobina. El cromosoma afectado es el número 16, que está compuesto entonces por dos cadenas alfa en cada uno de los cromosomas. Y la mutación se va a heredar, como les dije, de carácter autosómico recesivo, que significa que se necesitan los dos genes mutados de ambos padres para que se pueda presentar la enfermedad. Entonces, va a haber diferentes tipos de talasemia en el caso de que se afecte el gen en el cromosoma y el número de genes en los cromosomas. Por eso también se habla de un defecto cuantitativo, porque la gravedad de la enfermedad va a depender del número de genes afectados. Entonces, cuando solamente se afecte un gen o haya una deleción, porque lo más común es que se elimine como tal, se va a denominar portador silente y pues por lo regular no presenta síntomas. El paciente puede cursar con una ligera microcitosis, pero no va a haber alguna manifestación clínica que llegue a generar problemas. Entonces, ¿cómo van a averiguar que se trata de esta enfermedad? Casi todo se hace por estudios familiares y es apenas detectable, por lo que solamente con estudios genéticos se da cuenta de que se trata de esta enfermedad. Pero aquí el problema es que este gen sí se puede transmitir a los hijos. Entonces, en el caso de que también se presente junto con otro gen alterado, pues se puede transmitir la enfermedad. Cuando se afectan dos genes alfa, se va a presentar una talasemia alfa menor, donde pues como tal la deleción se va a presentar en dos genes, pero pues aquí puede haber de dos tipos. Una cisdeleción, que es cuando se afecta solamente un cromosoma, o una transdeleción, donde la afectación va a ser de los dos cromosomas, cada uno pues en el gen alfa. Como tal, se va a presentar una anemia leve, por lo cual al hallazgo laboratorio pues va a ser una microcitosis con un volumen corpuscular medio de 60 a 70 femtolitros. Recordando los valores normales pues son de 80 a 100. Por lo tanto pues el principal hallazgo es la microcitosis. Y como tercer tipo de talasemia se encuentra la enfermedad de hemoglobina H, en donde aquí pues va a haber tres afectaciones de genes dentro de los cromosomas. Se le llama hemoglobina H porque la ausencia de las cadenas alfa va a condicionar la formación de tetrámeros de cadena beta, que entonces lo que van a hacer es que precipitan en el glóbulo rojo y forman cuerpos de inclusión que se les denomina hemoglobina H, o da esta apariencia de, bueno, lo mencionan como una pelota de golf, pero pues al laboratorio se ven muchos gránulos dentro del glóbulo rojo. En esta patología hay dos condiciones que nos van a causar, pues como tal, las manifestaciones clínicas en el paciente. Primero, una hemólisis intramedular, en donde va a haber ruptura de los glóbulos rojos en médula ósea. El constante daño o la producción de estos cuerpos de inclusión lo que causan es daño en la membrana del glóbulo rojo y por lo tanto condicionan a su hemólisis. Y la hemólisis extravascular, porque los macrófagos, al detectar como estos cuerpos extraños dentro del vaso sanguíneo, pues los van destruyendo y también causando su hemólisis.
El otro problema que hay con este tipo de hemoglobina es que las cadenas beta presentan alta afinidad por el oxígeno, incluso mayor que las cadenas alfa. Entonces, al tener esta hemoglobina H una alta afinidad por el oxígeno, pues entonces no va a permitir que el oxígeno pueda entrar a los tejidos y por lo tanto va a haber una hipoxia tisular. Entonces, dos de las características de este tipo de talasemia es la hemólisis crónica por tanta destrucción de los glóbulos rojos y la esplenomegalia porque al no recibir el oxígeno a los tejidos, pues van a demandar mayor cantidad de glóbulos rojos que hacia la médula ósea y hacia el vaso va a generar mayor producción y por lo tanto un aumento del tamaño de estos tejidos, especialmente pues el vaso. Y como tal, el genotipo que presenta esta enfermedad pues es la de lesión de los dos genes en un cromosoma y de un gen del otro cromosoma. Entonces nada más se tendría como tal un gen alfa que pues no va a ser suficiente como para generar una cadena de globina alfa competente. Y finalmente está la hidropesia fetal o hidropsis fetalis, o también conocida como enfermedad de la hemoglobina de Barth, donde aquí no habrá ninguna formación de cadenas alfa. El genotipo literalmente no tiene ninguna formación de gen alfa. Entonces, ante la ausencia de estas cadenas, como compensación, pues se van a formar tetrámeros, pero de cadenas gamma, lo que da como tal la formación de hemoglobinas llamadas hemoglobinas Barth. Esta hemoglobina, al igual que la anterior, tiene incluso mayor afinidad por el oxígeno, se describe que 100 veces más. Entonces, pues los tejidos van a sufrir una hipoxia severa porque no van a recibir ningún aporte de oxígeno para su funcionamiento. Entonces, estos se presenta principalmente pues en la vida intrauterina, entonces condiciona a muerte intraútero o incluso muerte poco después del nacimiento, si es que no se transfunde de manera intrauterina de manera rápida. Y pues si se llegara a presentar el nacimiento del bebé, pues nace con palidez intensa, con un edema generalizado y una hepatoesplenomegalia masiva, que pues todo este agrandamiento de los órganos se conoce como hidropesia fetalis. Es incompatible con la vida si es que no se detecta de manera temprana durante el embarazo y pues como tal es la forma más grave de este tipo de talasemia. Bueno, y también tenemos las beta-talasemias, que como ya les mencionó Andrea, es el resultado de la falta de la síntesis de la cadena beta y un exceso de la cadena alfa. Esto va a provocar daños en la membrana de los glóbulos rojos y va a provocar eritropoyesis ineficaz y hemólisis. La mayoría de los casos de beta-talasemia se deben a las mutaciones genéticas que afectan el funcionamiento del ARN. Tenemos la beta-talasemia menor, que se presenta si se recibe solo un gen defectuoso de los padres. Este tipo de beta-talasemias generalmente no presenta manifestaciones clínicas. En el estudio de electroforesis de hemoglobina, la electroforesis es un estudio que nos va a ayudar a diferenciar los diferentes tipos de hemoglobina en la sangre y ver si están anormales. En este estudio vamos a encontrar un aumento de hemoglobina A2 y una hemoglobina F normal, pero esta puede aumentar hasta un 5%. ¿Y me puedes cambiar otra vez? Y su expresividad más característica es que suele presentarse sin anemia o con una anemia muy discreta, que los eritrocitos van a tener una distribución normal o levemente elevada y los reticulocitos pueden estar elevados también. Listo. Y la beta-talasemia intermedia clínicamente puede expresarse de diferentes formas. Siempre va a presentar anemias con síndromes hemolíticos y con esplenomegalia.
En el estudio electroforético va a aparecer un ligero aumento de hemoglobina 2 y una hemoglobina F mayor al 2%. Estos pacientes no suelen depender de transfusiones. Listo. Y la beta-talasemia mayor presenta mutación de dos genes de cadena beta. Cantidad de cadena beta que se sintetiza es nula o escasa. Su expresividad clínica es variable, pero generalmente intensa. Y su forma más severa es la anemia de Coley, que es una anemia hemolítica congénita muy grave. Y por último tenemos la beta-talasemia mayor. Esta inicia entre los 5 o 6 meses de vida y durante los 2 primeros años de vida estos pacientes van a presentar palidez, irritabilidad, alteración del sueño, rechazo del alimento, infecciones e infecciones de repetición. La anemia suele ser muy intensa y progresivamente van apareciendo complicaciones como esplenomegalia y hepatomegalia. También presenta alteraciones del sistema óseo, como deformidades de huesos largos y delgados y fracturas espontáneas. En el hemograma va a haber una anemia microcítica intensa. Va a haber un 60-98% de hemoglobina que va a ser fetal y una pequeña cantidad de hemoglobina A2. También va a haber un porcentaje variable de hemoglobina A. El requerimiento transfusional es constante. El diagnóstico en las talasemia moderadas y graves generalmente es en la primera infancia. Y las personas que tienen las formas más leves de talasemia pueden ser diagnosticadas después de un análisis de rutina que muestra que tienen anemia. Inicialmente es por sospecha clínica, porque muestra signos clínicos que tienen las talasemias más intensas. Y de esta forma se sospecha en un paciente que tiene una menor edad. Después también sería con cifras y frotis de sangre, que generalmente muestran rasgos menores de 7 gramos por decilitro de hemoglobina, y los eritrocitos son microcíticos, poiquilocitos y eritoblastos. Estos van a demostrar un grado de anemia. La anemia que se muestra va a ser microcítica e hipocrómica, lo que quiere decir que vamos a ver los glóbulos rojos con un color más pálido debido a su ausencia de hemoglobina. También se puede realizar por la electroforesis, que va a ayudarnos a ver las formas anormales de hemoglobina. Y la confirmación del diagnóstico se hace por medio de estudios de globina y ADN molecular. El análisis de ADN tiene un valor primordial en el diagnóstico prenatal, porque este va a amplificar el ADN mediante una biopsia, pero sin embargo el diagnóstico en práctica clínica habitual se va a hacer con las características clínicas, con el hemograma y con la electroforesis de la hemoglobina. Ya una vez con el diagnóstico de certeza, el tratamiento para ambas talasemias es casi similar, entonces lo voy a manejar pues de manera conjunta. Por lo general los pacientes con talasemia leve no necesitan tratamiento, como les mencionaba, a veces pasa desapercibido y pues suele cursar asintomático. Entonces, pues mientras no se presente ninguna anomalía clínica, pues no se requiere tratamiento. La talasemia moderada y grave, que pertenece a los trastornos intermedios y a los trastornos mayores, sí van a requerir tratamiento, sobre todo pues las transfusiones de sangre. Uno de los indicadores que también nos habían comentado al inicio era una hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro para considerarse una anemia grave. Por lo tanto, es indicativo para la transfusión sanguínea,
mientras esta perdure 2 semanas y que también se excluyan algunas otras causas concomitantes, como es una infección o una déficit de ácido fólico o déficit de vitamina B12, por lo mismo de la hemólisis que está presentando el paciente. También puede considerarse en pacientes que tengan valores mayores a 7 gramos sobre decilitro, pero que además presenten retraso en el crecimiento, deformidades óseas o un aumento de la esplenomegalia que ya va a requerir una mayor demanda de oxígeno. Y se dice que, sobre todo en los niños, porque se presenta pues la más grave, que es la hidropsis fetalis, estas transfusiones las requieren cada 4 semanas, entonces también hay que considerar los riesgos que puede haber ante un paciente politransfundido. Pero pues se tiene que manejar más el beneficio del tratamiento que la misma enfermedad. Uno de los factores que pueden ayudar a que aumente el pronóstico de vida durante las politransfusiones son los quelantes de hierro, que ahorita les voy a mencionar cómo funcionan, pero pues básicamente esto nos da un pronóstico de 35 años de vida en más del 65% de los pacientes. También se puede utilizar, o sea, hacer uso de la esplenectomía, que también nos habían comentado al inicio, de la extirpación quirúrgica del vaso, y está indicado sobre todo en niños mayores de 5 años, donde la necesidad de sangre ya supera los 200 a 220 mililitros de glóbulos rojos por kilogramo al año, especialmente si el tamaño del vaso pues ya supera 6 centímetros por debajo del reborde costal. O en casos donde la esplenomegalia ya es masiva y ya presente síntomas, donde ya va a haber una anemia más severa o infecciones de repetición. Y si además de la anemia, el niño presenta neutropenia y trombopenia por el mismo hiperesplenismo. Se ha comentado, o diversos autores comentan, que se ha hecho menos uso de la esplenectomía porque aumentan los riesgos de infección y también los fenómenos trombóticos. Por eso, pues, el principal o la primera medida que se hace son el tratamiento transfusional. Los quelantes de hierro están indicados después de los 2 años de edad y en este caso estos fármacos, como la hemólisis hace que la hemoglobina pues se disuelva en todo el plasma, con ello pues el hemo se va a reciclar en la molécula de hierro. Entonces, si se trata de una hemólisis crónica donde va a haber una constante eliminación de los glóbulos rojos, el hierro en sangre va a aumentar en cantidades muy grandes y por lo tanto esta hemosiderosis secundaria se tiene que tratar. Los quelantes de hierro se utilizan entonces para esta complicación, donde estos fármacos lo que van a hacer es atrapar el hierro que está libre en sangre y lo van a eliminar a través de las heces y de la orina. Entonces, por eso también en transfusiones masivas de sangre, donde pues también puede haber riesgo de hemólisis de los eritrocitos que está recibiendo el receptor como tal, pues se dan junto con este tratamiento de quelantes de hierro. Está indicado cuando ya se ha recibido entre 10 a 20 transfusiones, si los datos de la ferritina son mayores a 1000 microgramos o si es mayor a 3 miligramos de hierro por gramo de peso del tejido hepático. Y pues los 3 principales que se utilizan en nuestro medio es la deferoxamina, la deferiprona y el deferacirox. Sobre todo la deferoxamina, que es la más utilizada. Y pues también se tiene que considerar un soporte con ácido fólico por la misma baja de hierro que trae o que puede existir ahora por el uso de quelantes de hierro, tratamiento hormonal o profilaxis antitrombótica si el paciente presenta además otra patología asociada. Y por último, pues el trasplante de médula ósea ya es el único tratamiento curativo, pero ya se utiliza sobre todo en formas muy graves donde las transfusiones ya son muy masivas o si el paciente ya no responde a ningún tratamiento. También hay que considerar que no tenga factores de riesgo, por ejemplo, que no haya presentado alteraciones en el tratamiento de quelantes de hierro, si hay hepatomegalia o una fibrosis portal, pues también se tiene que considerar la situación clínica del paciente, pero pues el pronóstico de los trasplantes de médula ósea van alrededor del 90% para los pacientes y aumenta la sobrevida a unos 5 años libre de complicaciones y con un riesgo de mortalidad solamente del 4%. Entonces sí resulta más benéfico, pero pues no está disponible también para todo
todo paciente, así que se tendrá que hacer una evaluación clínica pues muy completa. Y pues por nuestra parte sería todo.